Bueno, muchachos, ¿ya llegaron? Sí, profe, ya estamos acá hace ratito. Sí, profe, ya Ok, estamos. bueno. ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Qué tienen para decir? Aquí es el momento donde ustedes hablan y yo los escucho. ¿Qué hay para construir? ¿Cómo les fue con la justificación? ¿Cómo les fue con la reflexión de la lectura de la perspectiva mixta? Alguien que me diga algo. Ve, se volvieron a ir. Profe, Buenos días. estamos muy Creí. tímidos hoy, estamos Eso como veo, muy tímidos o muy pasmados, temidos. temidos, no, Temidos. perdón, tímidos. Tímidos, tímidos. Cuénteme en algo. Profe, lo que sucede, por Profe, ejemplo, en mi caso, todavía estoy terminando, no me Sí, alcanza el tiempo, cuénteme, Alfonso. entonces por eso no puedo socializar todavía. Voy a Ah, bueno, terminar y listo. retomamos la Hágale. clase. Gloria. profe, Sí. bueno, no, aquí sería como que el método mixto sería, digamos que más adecuado para nosotros trabajarlo, por ejemplo, por las características que tiene, ¿cierto? Eh, pues en vista de que se puede utilizar cuantitativo, cualitativo para llegar a un fin, digamos, más adecuado, no sé si podría ser como ese, y sobre todo, por ejemplo, por el lado que yo estoy buscando, utilizan mucho esas dos partes, porque se utiliza el hacer como las entrevistas, el indagar, el cuantificar quiénes sí, quiénes no, pero a la vez se tiene que tener en cuenta la parte cualitativa, ¿cierto? La capacidad que tiene el estudiante, los profesores, el ánimo con que quieren asumir el cambio, ¿sí? Entonces, digamos que pues más que contar otra vez lo mismo, es como que a mí me deja esa reflexión, o sea, como que este método es muy práctico para que lo utilicemos en este momento y en mi caso particular, no sé. Eso, ahí terminaste bien y con eso yo quería hacer la intervención, que eso depende el alcance de cada uno de los ejercicios, ¿cierto? O sea, para el tuyo particular puede ser viable, acorde pues a lo que usted quiere alcanzar, pero posiblemente para otros no. Entonces, puede que necesiten otro tipo de reflexiones y puede ser más viable el cuantitativo o puede ser más viable el cualitativo. Eso ya depende pues como la organización de cada uno. ¿Alguien más? Muchas Profe, gracias, Gloria. pero una pregunta, pero en sí, Sí. digamos que haciendo una comparación de todos, digamos que este sería como el más factible, pues no sé, como el que mejor se puede utilizar en la mayoría de los casos. Pues retomando lo que usted dijo, particularmente habrá casos en que el cuantitativo sea el único, ¿cierto? Pero me dio como esa impresión de que sí Ah, es claro. Sí, como o el más sea, si lo apto miramos para desde el hecho de la investigación, recuerde que yo les es, comentaba ahorita que él llega es para colocarse al centro y ubicar fortalezas de los dos, ¿cierto? Para enriquecer es, como el ejercicio de investigación. En ese sí, sentido, sí, pero ya ajá, hay que mirarlo desde la particularidad de lo que ustedes verdaderamente necesitan hacer. Y ya sí, en sí, ese hacer, pues ya toca tomar la decisión en cuál de los modelos, ¿cierto? Porque acuérdense que también estaba el experimental y también estaba la ajá, educación comparada sí, y sí, otros sí. más que van a conocer con Euclides, ¿cierto? Pero por el momento, esto es como lo básico, pero en ese sentido, sí, sí, Gloria, muy válido tu Bueno, aporte. profe, gracias. ¿Quién más? Profe, Profe, buenos días. ¿Me escuchan? Bueno, profe, nosotros, ¿qué está diciendo? sí, hágale, bien pueda. Lina, bien puede. Bueno, que nosotros tenemos pues del trabajo que el análisis de las redes sociales para incorporarlos en los procesos de aprendizaje de las matemáticas en estudiantes pues de grado primaria y grado secundaria. Entonces ya en la justificación habíamos determinado que el enfoque es mixto, pues inicialmente para hacer la caracterización de cuáles son las redes sociales más utilizadas por los estudiantes, se necesita hacer el análisis cuantitativo y ya para dar la descripción de cuál es el enfoque que vamos a utilizar, la metodología más apropiada para incorporar en la enseñanza, pues o utilizando las redes sociales, está la descripción cualitativa. Y enfocándonos también un poco en el trabajo, pues porque queremos proyectarlo a lo de la maestría, también estábamos pensando, habíamos hablado de tener el control, ejemplo, cuando se esté haciendo en grado décimo,
como son 2 grados en uno, pues donde no se utilicen las redes sociales, sino solamente como la clase presencial. Y en el otro, las dos, tanto la clase presencial como el manejo de las redes sociales en mañana, en la tarde por los estudiantes, como para tener el comparativo de la utilización de las redes sociales como tal. Lo otro que le íbamos a preguntar es que en la justificación usted nos había dicho inicialmente que 2 párrafos de 8 líneas cada uno, a nosotros nos salió 3. ¿Hay algún inconveniente? Hay que tratar de reducirlos, pero ahí estamos dando como las explicaciones que de hecho al analizar los antecedentes nos dan pie de lo que ya veníamos pensando, que es poca la documentación y el análisis que se tiene como tal en la aplicación en el aula. Yo quisiera empezar preguntándole algo, Lina. ¿Sí? ¿Usted con quién está trabajando? Somos los de Santa Rosa, que estamos el trabajando combo. tanto en primaria como en secundaria. Sí. Bueno, ¿ustedes de pronto tuvieron algún acercamiento a un profesor de investigación? ¿Cómo? No, de pronto por la formación. Ya, no, listo. Es que quería como partir de eso porque los veo como ya pidiendo cuerda para lo que sigue y me pareció pues como muy valioso y muy pertinente lo que están diciendo. Entonces, por eso quería preguntarlo. Mira, lo que pasa es que yo no sé si alcancé a comentarles a ustedes en la asesoría pues que hemos tenido con el grupo, y es que la intención del curso es decirle cómo se elabora, pero nosotros no vamos a entrar en detalle, eso van a entrar desde el asesor. Yo diría desde mi experiencia que una justificación entre 2 y 3 párrafos para un nivel de especialización se puede defender, ¿cierto? No hay problema, pero eso lo deciden es con el asesor. Si el asesor les pide un poquito más, es lo que el asesor les diga. Yo en este momento quiero manifestarles es que mi intención es que ustedes comprendan cómo se hace, ¿ya? Ya lo otro ya tienen que definirlo. Incluso los objetivos pueden cambiar, ¿ya? Acorde a lo que hablen con el asesor, pues porque él es el experto que los va a llevar hasta ese feliz término, que los entregue publicando el ejercicio que ustedes van a hacer, ¿sí? Entonces, por lo pronto, mi intención es como decirles más o menos cuáles son los mínimos. Es más, el que no alcanza a decir sino 5 antecedentes, tranquilo, déjelo ahí, ¿ya? Porque de pronto el asesor le dice, con eso es suficiente. Otro va a ser más agresivo y le va a decir, no, necesitamos 10 porque necesitamos priorizar algunos elementos, supongo los que van a quedar con Euclides, que él les va a pedir más priorización, conociendo el trabajo de Euclides. Yo sé que él les va a pedir más de los 5, es como pensando en eso. O sea, mi intención ahorita es que ustedes comprendan cómo se elabora, ¿ya? Que es lo que en los momentos sí hay que tener en cuenta. Ya lo demás rueda directamente con los asesores. Es más, ellos son los que van a acompañar esa calificación. Yo no les voy a calificar el anteproyecto. No estoy en condiciones de hacerlo porque hay unas experticias ahí y son los asesores los que saben. ¿Listo? Pero muy bueno, válido el ejercicio, Lina. Y puedes dejarlo en los 3 párrafos, no hay problema. ¿Listo? Bueno, muchas Lina gracias. Y el grupo de Santa Rosa, pues ahí para darle los créditos a todos. Bien, ¿alguien más iba a hablar? Sí, Ricardo, bien puede. Profe, soy yo, Nessie. Listo, eso me encanta, hágale. Bueno, Ricardo. Esta investigación se plantea desde el enfoque cognitivo, teniendo en cuenta herramientas cuantitativas, partiendo de las necesidades virtuales que presentan los estudiantes en sus procesos educativos y sociales, reconociendo la influencia que tienen las TIC en ellos y a su vez diseñar estrategias que ayuden a fortalecer dichos contextos. El de nosotros es la influencia de la virtualidad en los procesos educativos y sociales de los estudiantes. Bueno, Ricardo, pero yo te hago una pregunta, Ricardo. Lo que me acabas de leer es ¿qué? ¿Es la justificación? No, esa es la metodología. Ah, bueno, listo, téngalo ahí, pero entonces téngalo en cuenta ahí, que eso es lo que vamos a dialogar en las horas de la tarde, ¿listo? La metodología, pero subráyelo ahí, que es importante lo que acabas de decir. Bien, y en cuanto a la lectura y la justificación, ¿alguien tiene algo que decirme? Nexi tiene la palabra. Sí, perdón, Nexi, sí, es Nexi. Sí, yo. Sí, adelante. Buenos días, ¿cómo están? Buenos Profe, días. Pues en cuanto a la lectura, mire que hace 8 días que miré el video suyo sobre los objetivos y todo eso. Hablamos con la compañera Sol Juliet sobre el método cualitativo, pero ahorita que leo lo del método mixto, me atañe una duda y como que me inclino en este momento más al mixto,
teniendo en cuenta que va pues más a la vanguardia del siglo XXI, que permite la interacción de los dos métodos, sin decir que el uno es bueno, que el otro es malo, nos permite más ir a la innovación y salir de lo tradicional. Entonces, en este momento hay que esperar pues la asesoría de nuestro asesor, que sería el profe Nelson, pero me inclinaría más a lo mixto, teniendo en cuenta pues todos esos puntos de vista que leí. Y en cuanto a la justificación, le decía yo a la compañera Sol que como tenemos que ir pues a donde el asesor, entonces tenemos como un pequeño párrafo teniendo en cuenta lo que tenemos, que son las estrategias de enseñanza, utilizando nuevas tecnologías en el grado tercero del liceo construyendo, enfocándolo un poquito pues a la matemática. Si nos dicen ya el asesor que lo dejemos en toda la primaria, lo cambiaría. Entonces, una pequeña justificación. El Liceo Construyendo Mi Mundo no es una institución blindada frente a la situación que se está viviendo actualmente en la sociedad, que aunque es una situación externa, está afectando directamente el funcionamiento de las actividades cotidianas. Por todo esto, este proyecto parte de la necesidad de nuevas estrategias de enseñanza con herramientas tecnológicas. ¿En qué se va a implementar? En los docentes, pero que sea extensivo a los estudiantes para que ellos hagan uso de estas nuevas herramientas tecnológicas. Pues ahí como cortico lo que tenemos. Bien. No sé si la compañera yo quisiera... bueno, la compañera está por ahí, que es Juliet, ¿cierto? Sí, profe. ¿Algo más para agregar, Juliet? No, ya mi compañera, la duda que teníamos y como el aporte. Bien. Gracias, profe. Bueno, yo quisiera plantearles un ejemplo. Este ejemplo es para todos. Piensen en lo siguiente. Ustedes van a ir al supermercado y en el supermercado llegaron a un stand porque necesitan comprar uno de los artículos que hay ahí. Y esos artículos resulta de que hay dos marcas, ¿sí? Hay dos marcas en ese momento y usted empieza como en la incertidumbre, ¿cuál llevo? ¿Ya? De pronto son marcas que no son conocidas por usted o que de pronto no ha experimentado con ese producto y es necesario que usted lo experimente, ¿cierto? Tiene las dos mismas características de pronto, es algo que se mide en libras, entonces esta tiene 500 gramos y esta tiene 500 gramos, entonces usted no puede tomar ninguna decisión ahí al respecto. Segundo, puede observar el color, esta es de color rojo y esta es de color verde, supongamos, estoy hablando cualquier cosa acá, ¿cierto? Pero no le ayuda a tomar la decisión. Después va y mira el precio, esta tiene un precio y esta tiene otro precio, pero sigue siendo muy similar. Entonces ya se tiene que ir a las características del producto, ¿sí? Entonces este tiene esto, esto, esto y esto, y esta tiene esto, 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 esto y esto y esto y esto. Esa, ¿sí? Esa última característica le permitirá a usted como comprador tomar una decisión, ¿ya? Y si hay un impulsador por ahí, pues que le ayude con el asunto, pues mucho mejor todavía. Entonces, en el momento en que estamos presentando la justificación, usted está presentando en este momento dos productos. Uno, que es el que le arrojan los antecedentes, ¿sí? Con unos elementos tradicionales que ya se hicieron o convencionales de lo que ya está sucediendo. Y dos, con ese nuevo que usted quiere presentar. Entonces, pregúntese, no como estudiante, sino pregúntese como el de afuera. ¿Cuál de estos dos compraría más fácil la persona que me va a escuchar? ¿Este que es el discurso tradicional o este novedoso que yo le quiero colocar? La idea es que se lleve el nuevo. Entonces, cuando ustedes piensen en la justificación, siempre presenten la novedad, es decir, cuál es el valor agregado de ese trabajo distinto a lo que ustedes encontraron en los antecedentes para que ese consumidor, digámoslo así en términos de mercadeo, ese consumidor se lleve su producto. ¿Sí? Piénselo en ese término, cuál es el valor agregado, cuál es el plus que usted le va a dar y eso sería la novedad que hay en el ejercicio. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ya vieron cómo se está manejando la situación en el mundo, pues por eso se buscan internacionales, nacionales y locales acerca del fenómeno que usted quiere indagar. Ya saben cómo se está manejando. Entonces, ¿cuál sería la novedad de lo que usted quiere aplicar? Una novedad, por ejemplo, que se ha pensado para bachillerato y para universidad, pero no se ha pensado en los niños. Eso es una novedad, ¿cierto? Otra novedad, que se ha implementado una herramienta como el Atlas TIC para hacer una indagación y ustedes la quieren hacer bajo otra plataforma para mirar que puede ser también opcional. Eso es una novedad. Otra novedad puede ser que el tema no se ha trabajado en ningún nivel y ustedes quieren plantearlo desde ahí. Eso es una novedad, ¿sí?
¿Cuál sería la pertinencia de ese ejercicio? Por ejemplo, la pertinencia es que en este momento todos estamos bajo la virtualidad. Es decir, dar alternativas para la enseñanza a través de la virtualidad, ahí es donde ustedes son muy pertinentes como especialización en edumática, pero también como cohorte, ¿ya? Porque a ustedes les tocó la cohorte de la pandemia. Pues, ¿qué vamos a hacer con ese ejercicio? Pero no para lamentarse, sino para proyectarse con lo que ustedes necesitan hacer. Eso en niveles de pertenencia. ¿Y cuál sería lo relevante de eso? Lo relevante no es describir un fenómeno, sino qué se puede hacer con él. Y a la mayoría yo les he sugerido, primero rastree, la segundo aplique y tercero evalúe. Yo creo que la relevancia de todos estos ejercicios es la evaluación, la valoración que viene a ser posterior para que se pueda replicar, no solamente en su institución, sino en otras instituciones y que coloque como ejemplo qué es lo que están haciendo ustedes. Entonces tengan en cuenta esos elementos cuando estén redactando para que de una vez vayan convenciendo a su asesor que la apuesta es muy buena y que les puede aportar a partir de ese momento y de ahí para adelante. No estoy diciendo y no estoy desconociendo el esfuerzo que están haciendo en este momento, pero quiero que le den más, que le martillen más como a ese ejercicio para que su producto sea el que es y punto. Y es el que se van a llevar. Eso allá quiero llevarlos ya ustedes con esta reflexión. Bien, ¿alguien más? Profe, sí. Diego, bien puede. Profe, pues referente a su escrito, me parece que de manera muy explicativa y argumentativa lo hace muy bien, sabroso para poderlo entender, y al final hace unas conclusiones que enfocan y le dan esa identificación en el proceso de mi investigación hacia la formación de la justificación, y es sobre esa línea de investigación que nos presenta usted ahora, que son los MM, que realmente a mi investigación, que es una herramienta, como lo decía usted, que va a llevarse a la práctica, que realmente debe de ser justificado con unos resultados, como lo describe usted, confiables y resistentes. Entonces, me parece que utilizar este tipo de método para llevar a cabo mi investigación sobre una herramienta puntualmente, así como concluimos en el título que usted me ayudó, ¿cierto? Que eran herramientas virtuales y herramientas virtuales y competencias teórico-prácticas en la electrónica digital en estudiantes de media técnica. Entonces, me parece que me da un amplio panorama y una línea más clara hacia dónde debo de llevar y dirigir mi investigación. Muchas Diego, gracias. Perdone un momentico que lo tome usted como ejemplo. ¿Usted tiene su ejercicio en este momento en el computador y lo puede ver? Sí, señor, sí, yo aquí lo estoy viendo. Bueno, es posible que lo puedas compartir en la pantalla porque es que ese va siendo como su primera gestación de una idea muy brillante, porque yo lo sentí muy orgulloso de ese título a usted esta semana. Pues muéstrelo y algunos ahorita les vamos a seguir mostrando también. Siéntanse orgullosos de lo que es de ustedes, ¿sí? Lo puedes Claro, compartir. profe. Sí, señor, ya Para estoy que miren a dónde enseguida. está apuntando este muchacho, porque lo sentí muy motivado esta semana después de que hablamos y para que miren qué ha logrado construir. Y la idea es que todos ustedes lo puedan lograr. Ahora, puede que eso sufra modificaciones con el asesor. Bienvenidas son también, pero quería mostrarles como este pedacito, que es un Sí, compañero señor. de ustedes, pues el que está haciendo esto. Ustedes bien puedes tomar la pantalla. Sí, señor, aquí ya estoy iniciando el Zoom porque está directamente del celular, pero no estaba conectado por el computador. Bien. Aquí comparto. Bueno, se me olvidaba decirles que hemos empezado a las 10:34. La idea es que trabajemos una hora completa y vamos al nuevo descanso para que se vayan planillando de una vez con los tiempos. Listo. Profe, disculpe, tengo una inquietud. Sí. En los tipos de investigación mixtos, ahí dice el tipo 1. Tipo 1, investigación confirmativa con datos cualitativos y análisis estadísticos. Sí. Es datos cualitativos y análisis estadístico. Y dice, dice la 2, también confirmativa, datos cualitativos y análisis cualitativo. Esa es totalmente diferente. Pero la 3 sí suena parecida. Exploratoria, ya no es confirmativa, sino exploratoria. Datos cuantitativos y análisis estadísticos. ¿Cuál es la diferencia, por favor, entre la 1 y la 3?
Repítame, ¿cómo está En la una formulada dice que la es primera? confirmativa, en la una dice que es confirmativa y en la 3 dice que es exploratoria. Ah, bueno, bueno. Empecemos por los términos. A ver, Pero cuando es está el hablando de mismo, datos confirmación, cualitativos, sí, señor. sí. Lo que pasa es Ajá. que traslada el término confirmativo a verbo, ¿sí? Confirmar. Y el otro es Listo. Explorar. explorar. Cuando usted está hablando de confirmar, está hablando de una sola idea, ¿sí? Voy a confirmar si efectivamente la clase hoy es a las 8 de la mañana. ¿Listo? Bueno, voy a confirmar si la clase de investigación 1 es hoy a las 8 de la mañana. Y va y busca unos datos que le den exactamente esto. Puede que la confirmación sea o no sea posible, ¿cierto? Y Sí, cuando señor. usted habla de explorar, usted puede decir, voy a revisar cuántas clases hay a las 8 de la mañana que tengan que ver con el tema investigativo, ¿sí? Esa es la diferencia. La diferencia está en el verbo y en el alcance que hay. La primera es uno solo, ¿sí? Estamos confirmando un solo dato o unos datos muy precisos. Y cuando estamos hablando de la exploración, estamos buscando otros muchos más, pero que lleguen al mismo objetivo, ¿cierto? Esa es como la diferencia, es en el verbo, en el alcance. Es en ese. Igual yo les puedo dejar en la plataforma también, que los veo como muy entusiasmados con el ejercicio, a los que van a trasladarse a la educación, perdón, a la perspectiva mixta, unos documentos que pueden tomar como base. Me recuerdan en la hora de la tarde para dejárselos en la plataforma, que son documentos de estudio directamente, pues que he podido recopilar del doctorado, ¿listo? Para que los Muchas miren, los gracias. tengan ahí y que tienen que ver con ese cuadro que estaba mirando César, ¿sí? Que son como 5 tipos de investigación mixta en los cuales pues pueden haber unas dominancias en un lado o en el otro y cómo pueden ustedes acercarse a ellos, ¿listo? Bien. Muchas gracias. Entonces, retomo con el título de este muchacho para que ustedes miren el título. El título de alguna manera se está presentando de una manera, ¿cómo es que se dice? Sugestiva, ¿ya? Y cuando hablamos de la sugestión, estamos hablando de algo de entrañas, ¿ya? Que me movilice algo hacia el interior. Es decir, que el título de alguna manera tiene que estar amparado en el objetivo, en el trabajo, en todo, tiene que estar relacionado, pero al igual tiene que ser sugestivo, es decir, que impacte con miradas al otro para que se dé la tarea de ir a leerlo. Y eso prácticamente es como lo que hacen los titulares de las noticias, sobre todo las escritas. Entonces, ellos están sugestivos para que la persona vaya y busque al menos el resumen y después le dicen vaya al artículo completo en la 2A, en la 3A, en todo este cuento. Es muy importante la primera impresión, porque la impresión es la que vale como para poder hacer este ejercicio. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En unos años anteriores salió un escrito de una investigación que se llamaba La partícula de Dios. Y entonces decía ahí, hemos encontrado como la primera, como el punto de inicio de la creación, llamado la partícula de Dios. Y cuando va a ver usted el interior, era una investigación de unos puntos que estaban tratando y todo este cuento, y no era ninguna partícula, pues sí era una partícula, pero de donde se pudiera originar como el principio de la vida, y ellos le colocaron la partícula de Dios y ahí engancharon a más de uno. Cada uno cayó en este ejercicio, pero se fueron a la reflexión, porque sí hablaba de una partícula, pero se separaba del hecho de Dios, pues como en ese acontecimiento. Este título, por ejemplo, a mí me dan ganas de leerlo y no sé qué hay al interior. Herramientas virtuales y competencias teórico-prácticas en la electrónica digital. Ah, no, ya con eso ya se los ganó, ¿sí? Mire, herramientas virtuales. Ya sabemos que va a tratar eso. Y competencias, ¿qué es lo que hay al interior de todo eso? A mí, por ejemplo, interesado en estas temáticas, inmediatamente me voy a ver el resumen de ese ejercicio. Entonces, aquí hay 2 conexiones con su trabajo, ¿sí? El primero es el título y el segundo es el resumen, porque en el resumen le dicen, no, esto ya lo han hablado, ¿no? Pero cuando usted empieza a motivarlos y a llevarlos hacia ese ejercicio como tal, perfecto. ¿Y cuál es la cuestión? Que el resumen solamente es posible construirlo cuando usted tiene ya el trabajo final, no antes, porque el resumen es resumen, ¿ya? Y está resumiendo lo que usted hizo. Y de ahí la importancia de todo esto. Entonces quería como colocarte de ejemplo, no sé qué pienses al respecto. Este es el de Diego, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. ¿Qué piensa usted al respecto? Pero al menos a mí me motiva a leer ese título, me motiva a leer ese escrito, ¿sí? Porque el título lo está diciendo. Ojo,
Con esto no estoy diciendo que los otros no sean interesantes, sino que entre todos los que hablamos, Diego fue el que más se emocionó con ese cambio esta semana. Entonces yo dije, ve, algo pasó en él. Entonces quiero motivarlos a ustedes para que vendan desde el título. La idea es que no solamente sea un proyecto y ya, sino que también los lean, los citen, los busquen, sean un punto de referencia para esos trabajos, ¿sí? Que lo hagan así. Te cuento una experiencia antes de darte la palabra, Diego. Mire, yo hice un trabajo con unos estudiantes de especialización hace 2 años. Y ese estudiante tiene que ver con la línea de doctorado que tiene que ver con el reconocimiento. Y nos dio a la tarea de buscar cuál era el papel como modelo educativo en los migrantes venezolanos, que en ese momento estaba por auge lo que estaba sucediendo con ellos directamente pues como en Pereira y Dos Quebradas. Hicimos el ejercicio, logró un impacto institucional y luego ese ejercicio fue referente para la mesa de venezolanos con el Banco de la República. Y fueron ellos los llamados a que se sentaran allá con los expertos, con un médico, con el departamento, con los delegados del departamento de Risaralda, y los sentaron allá. A ver, ¿qué tienen que decir ustedes y qué tienen que decir a la educación con los venezolanos? Vea, créame, a uno se compró un saco, se sentía que nervioso con esto de ayer, usted se lo ganó, ustedes se lo ganaron, colóquense allá como punto de referente. Y créanme que esos estudiantes en la sustentación, eso fue antes de la sustentación final, sacaron 5 en la sustentación y el ejercicio ya fue publicado. Y ese ejercicio lo ven ustedes ahí en mi hoja de vida, también como lectura obligatoria, por eso participé con esos estudiantes, los llevé a ese nivel, y pero es que esto no es gratitud para mí, es para ustedes de lo que están haciendo y son reconocidos y quedaron allá inscritos en el Banco de la República como los que mejor saben de venezolanos desde la experiencia académica y eran estudiantes de especialización. Ya terminaron la maestría, ya hicieron otra cosa, estamos pendientes de publicación, pero en eso se están moviendo ellos. Y allá quiero llevarlos a ustedes también. Sueñen con esta experiencia, sueñen con ser referentes y no se extrañen si en algún momento los llaman para que les den una conferencia en algún lugar y empiecen a ganar plata por eso, o al menos que se ganen la gratitud de los otros que están allá, ¿sí? Pero si viene una bonificación por eso, excelente. Ahora sí, Diego, ¿qué tienes para decir? Profe, realmente... hermano, pero... No, profe, no, realmente muchísimas gracias. Como los dos concluimos en la reunión, bastante lo que usted quería darle, esa llamatividad, ¿cierto? Y enfocar en algo muy en común en eso que usted cita de estos muchachos de especialización y esto a lo que usted nos está invitando ahora, que es, y lo dijo puntualmente, y muchos compañeros lo han dicho, la problemática es una problemática común. En ese entonces, para esos muchachos, era una problemática real el tema de esos venezolanos. Ahora tenemos una problemática real que es esta pandemia, y realmente ese título nace de esa necesidad. O sea, es algo que yo me enfrento todos los días y necesito transmitirlo de la mejor manera, lo más articulado. Entonces, nace de ahí. Por eso lo dijimos, importante que la solución es de primera vez, herramienta virtual, listo, traído, y la justificación, lo que usted me decía, que lo escribí en la parte de acá abajo, que la justificación debe estar, situación actual, cuarentena, en la pertinencia, o sea, es pertinente en este momento y es importante que eso motive a que la investigación sea atractiva desde el inicio y bueno, para que se desarrolle en su... Ahorita, por ejemplo, le contaba a un compañero que encontré una nueva herramienta que había utilizado en el último antecedente, que lo hilamos es una herramienta que me permite como unas nociones, ¿cierto? Que usted me dio una palabra muy significativa, que no la encuentro aquí, aporta desde el contenido, dando luces, ¿sí? Daba luces sobre la plataforma que quería utilizar. Ahora encontré otra que es mucho más interactiva, entonces se modifica, pero bueno, realmente le da un sentido y pues me da como comprometerme con alguna plataforma. Entonces sí necesito pues en algún momento una orientación. Muchas gracias, profe, qué pena la extensión. No importa. Muchas gracias, ya lo puedes quitar en la pantalla y quiero dejarles un reto, muchachos, a ustedes pues a propósito de esto que está pasando, y es que de pronto, si es posible, que le puedan sugerir a Daniel que la puesta en escena del artículo final, es decir, hasta donde llegaron, puedan invitar a las secretarías de educación, ¿sí? Que los escuchen, a directivos docentes, que los escuchen para que miren qué están haciendo, que les permitan ingresar si va a ser una sustentación pues como por estos medios,
que la invitación sea abierta a docentes, a estudiantes, bueno, ya ustedes lo mirarían, pero sobre todo este ejercicio que están haciendo ustedes es para docentes, es para directivos, es para las secretarías de educación, como para que estén ahí, miren qué es lo que están haciendo y empiecen a hacer las réplicas de todo esto, escuchen aportes, sugerencias, se den cuenta qué pasó, si la idea fue clara, si no fue clara, porque verdaderamente ellos pueden ser los jurados, ¿cierto? De todo ese ejercicio, si la idea llegó, fue clara, pues que los pudieran como tener ahí, y muy importante, que sus familias también los acompañen. Entonces, por favor, no se hagan los necios cuando van a sustentar y se encierran ustedes solos porque los niños no los dejan, no, que su familia también lo escuchen. Esto es un logro, todos no pueden llegar hasta acá y ustedes son el paradigma de los que vienen detrás, ¿sí? Ustedes son las luces de los que vienen atrás, entonces empiecen a iluminarlos también. Si es posible en el campo de las viabilidades, los dejo ese reto para que lo hablen con Daniel, que esto lo conozcan mucho, porque es que ustedes son los pertinentes en esta época del confinamiento para que den una respuesta desde la educación. Obviamente vamos a estar nosotros acompañándolos, pero ahí les dejo pues como ese planteamiento. Muy bien, ¿alguien más quiere por favor comentarnos de su experiencia, de enaltecer su trabajo? Es muy válido también que lo haga, ¿sí? Siéntanse orgullosos también de lo que han hecho. Profe, buenas, con Oscar. Oscar, bien puede. Es que yo tengo pues como una pregunta que pues Sí. lo último a partir de la asesoría de ayer me quedó ahí como sonando. ¿En qué punto de la investigación yo le doy el cambio para que no sea como un artículo final, hablando del producto final, no del proceso, sí, que este producto final pueda ser más asociado como a un artículo de reflexión y no como un artículo en función de los resultados, como pues la investigación clásica, donde el artículo está muy estructurado en cuanto a métodos, metodología, introducción, justificación, objetivos, en fin, sino como tratar de darle como una virada donde se pueda convertir más en un artículo de reflexión que solamente de exposición de resultados. Bien, lo que pasa es que hay dos cosas, Oscar. La primera es que el artículo como tal que usted está presentando es un artículo científico, ¿sí? Y al ser científico tiene una amplitud directamente como para un público dirigido, que sería un público experto, ¿cierto? Que va a mirar como todos estos elementos. En ese sentido, desde el artículo es imposible que usted haga algo, ¿ya? Porque así lo está pidiendo pues como el ejercicio como tal. Pero si usted quiere llevarlo para que sea más abierto, es decir, que para que cualquiera pueda leerlo, entonces usted tiene que elaborar es una reflexión con todo esto que sucedió, ¿sí? Y el artículo de reflexión viene consecuencia de lo que usted hizo científicamente, es decir, este artículo de reflexión deviene de la investigación tal, ¿sí? Usted reconoce ese otro ejercicio y empieza a hablar de lo que usted quisiera hablar. Entonces puede tomar las conclusiones o puede tomar los resultados y puede tomar todo eso. Incluso le sirve la misma referencia bibliográfica, ¿sí? Puede utilizar la misma, pero entonces es la consecuencia de este que vas a hacer y usted puede armar la reflexión a partir de ahí y se puede dar los créditos usted mismo para que lo citen allá y lo puedan citar en este lado, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de los dos? Que este es especializado y el otro, como es reflexión, pues no es tan especializado porque está abierto al común, entonces no va a hablar de método, no va a hablar de eso, sino que va a hablar de como ampliando los resultados o la discusión o ampliando las conclusiones. Es más, esa reflexión le puede quedar hasta de 4 páginas nada más. Esta le está pidiendo por ahí de 13, 14, 20, ¿sí? El otro le puede quedar de 4, 6 y también puede ser publicable en una revista también científica. Pero se hace la claridad ahí, de una vez le preguntan de qué es, de reflexión, entonces usted lo enuncia porque uno no puede hablar de todo, ¿cierto? Entonces el artículo, por ejemplo, le pongo este ejemplo. En este momento yo estoy en la etapa, ya voy para recolección de datos de mi tesis doctoral. Y de esa tesis ya he sacado 2 artículos. Los artículos son artículos de reflexión, ¿sí? Pero ¿de dónde los saqué? Del marco teórico y los saqué de los antecedentes, de la reflexión de los antecedentes. Es decir, que si me voy a la discusión y a los resultados, puedo sacar más artículos. Y no infieren en nada en lo que voy a publicar de la tesis, que es un libro, ¿sí? Entonces voy sacando como apoyos y todo lo que voy publicando con los estudiantes deviene de la categoría que yo estoy haciendo, que es la de reconocimiento. Y esos artículos son científicos, pero a veces son de reflexión para mí. Entonces, ahí es donde se hace ese juego, Oscar. Entonces, primero este, y después usted puede escribir el otro, consecuencia de ese, pero ese es más corto. Y ya no tiene que hablar de métodos, de nada, solamente deviene del artículo titulado tal, y usted lo hace, y ya.
y amplía cualquiera de esos elementos. Listo, Oscar. ¿Alguien más? Muchas gracias. Muy claro. Bien. Entonces, como no hay nadie más por acá para comentar, para aportar este ejercicio, entonces yo les propongo que nos vamos directamente a hacer el ejercicio práctico que tiene que ver con el marco teórico, es decir, seguimos alimentando el anteproyecto. ¿Listo? El marco teórico, si lo miramos como a grandes rasgos, tiene tres partes. Uno es el marco histórico, dos es el marco conceptual y tres, el marco referencial, ¿sí? Y le podemos sumar un cuarto que es el marco teórico como sí, ¿sí? Todo esto se une en un solo ejercicio. Nosotros pues ya en el nivel de doctorado tenemos que dividirlo. A ustedes solamente para los artículos les estamos pidiendo dos. Uno, que es el marco conceptual, y dos, que es el marco teórico. Y ahí se cobijaría el referencial y se cobijaría también el otro. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Sí? Lo primero hay que comenzar por el marco conceptual. Y el marco conceptual, como lo indica la segunda categoría, son los conceptos. Es decir, que el lector y ustedes tengan la claridad de cómo se van a mover los conceptos, cómo lo van a entender. Entonces coloquen ahí donde está el marco teórico, debajito coloquen marco conceptual. Y en el marco conceptual deben colocar las categorías de su título, ¿sí? Hacia abajo. Y las van a definir como un diccionario. Es decir, un concepto cualquiera. Por ejemplo, hablemos de redes sociales, ¿sí? Es como algo muy común entre ustedes, pues por el asunto de lo que estamos trabajando. Entonces, redes sociales, punto. Puede tomar el diccionario de la Real Academia o un diccionario pues serio que pueda decirles qué son las redes sociales. Entonces, dos puntos y seguido. Las redes sociales, según y cita el diccionario o la Real Academia, ¿sí? Le da los créditos, dice que las redes sociales son, y abre comillas y coloca exactamente cómo está la definición. Luego va el otro concepto. Ahora, no quiero utilizar un diccionario, sino que un autor, ¿ya? También es válido. ¿Listo? Entonces, las redes sociales, según Uribe, según Fernández, colocan el año, se entienden como y colocan el significado tal como él lo está expresando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted va a abordar teóricamente el significado, tenemos que referirnos a ese significado, al que usted está promoviendo, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque usted puede encontrar, por ejemplo, tres significados distintos. Y un lector o un jurado le puede decir, sí, pero es que las redes sociales indican esto, ¿sí? Una cosa muy distinta a la que usted está diciendo. Y es, sí, tiene toda la razón, pero es que yo o mis compañeros y yo lo estamos tomando desde tal autor que refiere a esto y a esto, ¿sí? Entonces es como para tener las claridades de dónde lo están tomando y hacia dónde va a dirigir, pero no cambie la definición. Es decir, con esa es que usted se va a casar, o si va a buscar otra es que le complementen a ese ejercicio, no a otro, sino a ese que usted está prometiendo. Entonces, ¿cuántos conceptos deben haber? ¿Cuántos conceptos tenga usted en el marco teórico, perdón, en el título, que es lo que le va a ayudar a desgranar? Entonces, si son tres definiciones tienen que estar ahí. Si son cuatro definiciones son las que están ahí. Bien sea de diccionario, pero que le aporten a lo que usted quiere hacer, o de un autor que verdaderamente le aporte al ejercicio que usted quiere hacer, ¿cierto? Luego viene, después de esto, viene los teóricos, ¿ya? ¿Cuáles son los teóricos que le van a movilizar a usted la reflexión? ¿Listo? Es muy importante esta pregunta. No todos los teóricos le sirven a usted, sino unos en particular. ¿Cuáles? Usted lo elige. Entonces, volvemos a los conceptos anteriores. ¿Qué autores le van a mover el concepto de, por ejemplo, de redes sociales? ¿Sí? Entonces me voy a mover, de pronto encuentran ustedes ahí uno que diga Saldarriaga, que dice que los enfoques son estos, que las redes sociales son esto y esto. La categoría sobre evaluación formativa la voy a definir desde este autor que habla de esto y de esto. Y la categoría, se me ocurre aprendizaje,
significativo, la voy a mover de Ausubel, que habla de esto, esto, esto y esto y esto, ¿cierto? ¿Por qué razón les digo esto? Y es muy importante que lo coloquen. Porque en el momento de la sustentación de su anteproyecto, a usted no le van a preguntar por el marco teórico, sino por los teóricos que lo van a mover a usted. Porque no hay tiempo de hablarlos en ese momento, que son, creo que son 10 minutos. Pero usted sí tiene que decirles por dónde se van a mover. ¿Listo? Eso es pensando en el anteproyecto. Y viene ya el marco teórico como tal. El marco teórico es una construcción muy importante y esa construcción es como a tipo ensayo, ¿listo? Y es donde usted va a empezar a teorizar sobre cada uno de esos elementos que va a trabajar, que está prometiendo en el título. Es decir, si su primer acercamiento son las redes sociales, vamos a hablar de redes sociales, ¿listo? Y es el momento de usted empoderarse de su papel como investigador, pero esto tiene que hacerse en un ejercicio de triada. Nosotros lo llamamos triada, ¿sí? Los invito a que si pueden rayar por ahí, rayen un triángulo. ¿Un triángulo? ¿Sí? Hagan un triángulo. Listo. En una de las puntas, no le voy a decir cuál, en una de las puntas usted va a colocar autor. ¿Autor, profe? Autor, sí, autor. En la segunda, usted va a colocar investigador. Y en la tercera vas a colocar realidad. ¿Listo? Ahora, yo no sé en qué orden lo colocó usted, pero lo importante es que como el triángulo tiene 3 lados, por el lado que usted comience, siga en consecuencia con el otro. Es decir, si va a arrancar hacia la izquierda, siempre conserve el mismo orden. Si va a arrancar hacia la derecha, siempre conserve el mismo orden. Me explico. Esa es la triada. Si usted va a comenzar hablando por el autor, entonces, voy a empezar hablando por el autor. Y voy a hablar de redes sociales. ¿Listo? Mi tema central va a ser redes sociales en este ejemplo. Entonces, un autor. Voy a colocar un apellido de ustedes aquí que se me ocurre. Aguirre. Aguirre, 2017. 2017 comenta que las redes sociales son herramientas digitales que se colocan al servicio de lo social. Comillo, porque lo saqué textualmente de él, y lo encierro entre paréntesis, y en el paréntesis coloco Aguirre 2017, página punto 7, supongamos que esté en la 7. Arranqué por autor. Sigue el investigador es usted, ¿ya? ¿Qué quiere decir el autor con eso? O sea, usted entra a problematizar con el autor. ¿Qué significa? ¿Qué matiz le puede dar usted? Entonces yo puedo decir, esto indica que Aguirre tiene una fuerte presunción de las redes sociales como las mediadoras de comunicación desde lo social. ¿Ya? Punto. Doy una argumentación, puede ser más amplia ahí, claro que sí. Punto y seguido. Lo que vemos nosotros en el grupo de estudiantes es una cosa totalmente distinta. Las redes sociales se han utilizado para hacer daño, ¿sí? Para agredir, para hacer bullying, siendo contrario al ideal que pretende Aguirre en esta investigación. No quiere comenzar así, listo, quiero comenzar por la realidad social, el mismo discurso. Se ve o se refleja a través de las redes sociales utilizadas por los estudiantes que son malintencionadas al hacer bullying, ¿sí? Criticar a los otros, ¿ya? Esto, en palabras de Aguirre, se contradice porque la intención es esta, y después sigo yo como investigador, ¿sí? Aporto el ejercicio diciendo algo como esto. Esta situación puede cambiar si tratamos de mediar entre lo que son las redes sociales, lo que indica el derecho, la dignidad del otro, ¿sí? Para poder hacer realidad el sueño de Aguirre
que es que las redes sociales lleguen a todos en maneras dialógicas. ¿Se dan cuenta de lo que sucede ahí? Es decir, van a hacer un ensayo argumentativo en una triada, pero la triada define usted cómo la va a hacer. Lo importante es que por donde inicie, la respete, ¿sí? Si inició por autor, cuál va a ser su segunda categoría y cuál va a ser la tercera, y así lo van a encontrar de ahí para abajo. Cuando se agote el ejercicio de las redes sociales, punto, concluye de una manera muy sencilla, pero no coloque conclusión, sino que trate de enfocarlo todo en una idea general y vaya a la segunda idea, que puede ser aprendizaje, que puede ser evaluación, y empiece a problematizar también de la segunda idea que tiene. ¿Cuántos autores necesita? Los que usted crea convenientes para que argumente. ¿Puede poner a debatir dos autores? Sí, yo puedo poner a debatir a Aguirre 2017, que es la de las redes sociales, como el alcance para todos, y puedo colocar a Moreno 2019, donde dice que las redes es para un sector exclusivo. Puedo entrar a pelear ahí con los dos, a debatir, y cuando termine de debatir, coloco mi voz y después coloco lo de la realidad. Siempre es importante llevar como ese matiz. ¿Comprendido hasta por ahí o debo aclarar algo? Cuéntenme. ¿O cómo lo comprenden ustedes para saber si estamos conectados? Profe, Sí, Adriana, bien puede. Sí. Usted primero dijo, dame un momentito, se me abrió algo que no... Vea, primero, Adriana, se le escucha muy bajito. ¿Puedes ponerle volumen al micrófono, Adriana? ya le puse todo. Bueno. Lo primero es que usted dijo que el marco conceptual era dar la definición de las categorías que componen el título. ¿Sí? Sí. El segundo es el marco, ¿cómo se llama el segundo marco que usted dijo que es de qué autores voy a aplicar los conceptos? Contextual. Los teóricos. ¿Contextual? Ah, bueno, porque yo... O sea, el conceptual es el de los conceptos, ese es el primero, ¿sí? No, y el segundo. El segundo es pensando en el anteproyecto, los teóricos que le van a movilizar toda la investigación. ¿Y ¿sí? cómo se llama ese marco? No, no son marcos, son los teóricos, para que lo tenga en cuenta, porque eso le van a preguntar a usted en la sustentación del anteproyecto. Son los teóricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de redes sociales nos vamos a mover a través del pensamiento de Aguirre, se me ocurre pensarlo aquí, ¿cierto? El pensamiento de la evaluación lo voy a mover a través de Villada, listo, se va a mover a través de ese discurso. Y que esto no contradiga lo que colocaste en lo conceptual. Es más, puede moverse con el mismo si usted lo desea también. ¿Listo? Puede haber una relación. Y la metodología, por ejemplo, la voy a mover a través del pensamiento de Hernández Sampieri, de Monje Calvo, para que tengan como una idea de cómo se va a mover usted, ¿cierto? En esa discusión como tal. Y ya el tercero ya es el marco teórico como tal, que ya empiezas a hacer el debate con los teóricos. Que utilizamos la triada que nos acaba de explicar. Exacto, esa es la triada. Ya me quedó claro, gracias. Bien, pero entonces recuerden que la triada, ustedes como investigadores son los que definen por dónde arranca, por eso les pongo el triángulo, pero el triángulo yo no sé usted cómo lo hizo, es respetable, pero la idea es que así como lo arranque, lo haga siempre, para que haya como un estilo, ese es el estilo que ustedes le dan a la escritura, es el mismo estilo que van a llevar siempre, ¿ya? Para que no haya desorden, no haya saltos. Es como cuando usted comienza a hablar con una persona y comienza a saltar de temas y usted no sabe, bueno, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Esto es de la primera o es de la segunda o es de la tercera? No, es el orden, ¿ya? Entonces llega una, la puntualiza, la cierra, llega otra, la puntualiza, la cierra, y así van haciendo con cada uno de ellos, ¿listo? Y ustedes son los que definen por dónde arrancan, si por el autor, si por el investigador que es usted o por la realidad, ¿sí? Porque esto va a abordar es un asunto de la realidad, pero siempre es importante que lleve esos tres elementos en una argumentación tipo ensayo. ¿Cuánto se va a gastar eso? No lo sé, ¿sí? Cuánto sea posible para que la idea sea clara. Y ya en extensión, ya lo hablan con su asesor, ¿cómo es? ¿Listo? ¿Preguntas, profe? ¿Aportes? Sí, profe, soy Mariela. Mariela, bien puede. Profe, es que tenemos acá como un enredito. Usted dijo, sí. El marco teórico está constituido por tres partes. El primero, que es el histórico,
Segundo, el conceptual. Y tercero, el referencial. Pues si lo hablamos en el ámbito amplio de una investigación, ¿cierto? Pero a Ya. ustedes les vamos a exigir 2, que es lo que yo les decía. 2, ¿de acuerdo? Ya. Bien, y el plus que yo les doy adicional de los teóricos es para que ustedes lo tengan en cuenta, porque a ustedes proyecto. Eso es un plus que ustedes deben tener, entonces póngalo entre paréntesis o póngalo en verde, porque cuando los pongan a hacer las diapositivas para hacer la presentación que tiene un orden, les van a pedir exactamente eso que yo les acabo de decir. Bueno, ¿y cuáles son los referentes teóricos en los que usted se va a mover? Entonces, los teóricos. Entonces, son estos, y son estos que hablan de esto, y ya. Porque no pueden definir la triada ni nada de eso. No hay tiempo de hacerlo ahí. En el anteproyecto, no. Pues en la sustentación. Bueno. Ok, profe, gracias. Y Mariela, ¿qué más ibas a preguntar? ¿O esa era la duda? No, sino que es que estábamos aquí un poquito como enredados porque se nos habló como 2 veces del marco teórico, entonces dijimos, bueno, ese marco teórico está constituido en 3 partes, o sea, que es el histórico, el conceptual y el referencial, pero usted luego nos dijo, y finalmente, entonces, ahí sí vamos al marco teórico, y entonces Exacto. ya nos habló de la triada, entonces quedamos como locos. Ya, listo. Entonces, vuelvo y repito eso como para las claridades de todos, por si de pronto sigue la duda. Cuando yo hablo de marco teórico de una investigación, ¿ya? Estoy hablando de esas 3 cosas al interior. Si lo hablamos pues en lo grande, ¿listo? Marco conceptual, se llama marco histórico y marco referencial. Sí, esos serían los 3 que irían ahí, ¿cierto? Pero cuando ya voy a desgranar el asunto como tal, se llama marco teórico, que es la triada, ¿ya? Y en la triada usted ya comienza a a teorizar acerca de los conceptos. Y empieza a hablar del uno, empieza a hablar el autor, empieza a hablar el investigador y empieza a hablar la realidad. Esa es la triada. Es la triada y ya sería el marco teórico en acción, si pudiéramos decirlo de esa manera. ¿Listo? Marco teórico en acción. ¿Listo? Es por lo pronto que deben tener ustedes como base, que el marco teórico de ustedes tiene 2 partes, ¿sí? Uno es el marco histórico y referencial que irían juntos, porque estamos hablando ahí de los 2, y el otro sería la triada, ¿ya? Y empezamos a trabajar con la triada de una vez, ¿ya? Y los conceptos, que los conceptos sí déjenlos muy visibles allá para que sepan cómo se van a ver ustedes y ya el asesor les dice cómo lo integran al ejercicio como tal. Puede que le diga intégrelo al marco teórico y empecemos con ellos y seguimos definiendo la palabra, ¿ya? Les voy a mostrar un ejemplo, ¿listo? Y ese ejemplo lo voy a mostrar con mi tesis doctoral, cómo juega esto. Entonces voy a aprovecharme aquí de la pantalla nuevamente. No la compartí. Denme un segundo, por favor. Voy a compartir pantalla nuevamente para que ustedes miren cómo es el desglose de todo esto. Doctorado. Para enviar tesis. Para que ustedes miren más o menos en acción cómo es lo que yo les estoy planteando acá. Un poquito pesada porque ya van un poco de páginas ahí tratando de redondear una idea. Bien. Entonces, aquí voy a tratar de... Está allá. Si no está revelada la página, está revelada. Me va a tocar bajarlo manual. Mire, esto es un ejercicio tal como yo les lo he ido indicando a ustedes en lo que hemos ido trabajando. Mire el título, ¿ya? Prácticas de reconocimiento, no más, no habla de más. Este tiene una introducción, si se dieron cuenta no tiene resumen todavía, ¿sí? La rúbrica de cómo voy a trabajar, esto no es necesario que lo hagan ustedes, pero sí me puede servir como marco conceptual. Mire, aquí está, marco conceptual, ¿cuáles son los conceptos que yo debo definir en mi investigación? El reconocimiento, dimensión afectiva, dimensión de derecho, autoconfianza, autorrealización, estos son mis conceptos, ¿sí? Marco histórico, mírelo acá, desde dónde me voy a mover, quién ha hablado del tema, estos son los autores, ¿listo? También hay un marco normativo que no se los incluye ahí, pero cómo se ha legislado acerca de lo que yo quiero trabajar.
Un marco referencial, quiénes son los que han trabajado el tema, que aquí sería los antecedentes. Estos todos son antecedentes, ¿listo? Marco referencial, ahí está, y empieza el problema de investigación, que es el planteamiento del problema como capítulo 1. Empiezo la descripción empírica de la realidad, pero esto no lo vamos a complicar a ustedes con esto, sino para que miren cuando va subiendo de nivel qué pasa. Justificación, a ustedes les decíamos 2 párrafos, cuenten de aquí para abajo cuánto hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 párrafos, ¿ya? Y aquí comienza ya el marco teórico. Mírelo cómo está. Capítulo 2, marco teórico. Y mire cómo incluyo yo el marco conceptual, ¿sí? Empiezo con prácticas de reconocimiento, que es el primero. Y mire el subtítulo, manera de entender el sujeto persona en el mundo, porque yo lo cambio después de sujeto a persona, ¿sí? Empiezo a leerlo lo de la teoría y empiezo a problematizar acerca del ejercicio como tal, reconociendo de dónde sale. Mírenlo acá. ¿Listo? Defino el concepto, lo priorizo y aquí incluí los conceptos. Aquí están incluidos en esta primera parte, ¿ya? Negociados con el asesor. ¿Listo? Y van hablando cada uno. Mire lo que gastó esa problematización de primer concepto. ¿Sí? Se gastó casi 2 horas. Viene después otro. ¿Sí? ¿Cómo se entiende el concepto en lo universal? Y mire, lo defino desde la Real Academia Española. ¿Sí? En este sentido se encuentra el reconocimiento entendido desde la Real Academia Española como, ese es el conceptual, acción y efecto de reconocer o reconocerse, examinar algo, aceptar un nuevo estado de cosas. Cierro, Real Academia Española. Empiezo a hablar, para la lectura de este trabajo se plantea una distinción propia del sujeto dividido en 3 dimensiones, afectivo, de derecho y solidario. Lo afectivo en primera instancia y según la RAE se define como marco conceptual, ¿sí? Pero empiezo a hablar de él. Yo acá a ustedes se lo estoy pidiendo por separado, pero así es que se debe hacer, ¿cierto? Después empiezan ya las primeras categorías. ¿Cómo entender lo afectivo, que es una categoría? Yo lo planteo como pregunta en el reconocimiento y empiezo a problematizar con los autores y empiezo a hacer la triada. Juego con la triada, traigo de autores, hablo yo, traigo de autores, llevo a la realidad, hablo yo y empiezo a conservar siempre ese mismo orden, ¿sí? Yo primero planteo el autor, después hablo yo y después muestro la realidad, ¿sí? Y así se hace en cada uno de ellos. Esa es más o menos como la estructura. Aquí pasamos ya a otra categoría, ¿sí? Doy una introducción, voy de una vez a lo que habla el marco conceptual, cómo entenderlo, cómo se despliega y así sucesivamente. Eso es lo que se hace desde el marco teórico. Yo llevo en el marco teórico como 40 hojas nomás, ¿sí? Y me faltan como otras 20 como para que se entienda verdaderamente qué es lo que quiere hacer y ahí saldrán por ahí unos 3 artículos de reflexión para poder entender un poco cómo es este ejercicio. Pero a ustedes le estamos pidiendo algo muy poco porque es que estamos hablando de entre 13 y 26 páginas máximo para poder defender esta idea, entonces la prioridad del marco teórico creo que a ustedes les quedaría como en 8 o 9 páginas, no es más, ¿sí? Máximo. Pero en este momento para la triada yo solamente les voy a pedir un párrafo o 2, ¿sí? Al menos como por los conceptos, ¿ya? Recuerden que no es para mí, es para que no se presenten vacíos ante el asesor. Entonces ese sería como el primer reto que yo les tengo a partir de este momento y durante esta media hora, porque la idea es que a las 12 del día se desconecten y empiecen el espacio de descanso y de receso en el almuerzo, ¿ya? Entonces vamos a avanzar en el marco teórico hasta donde lleguen. Desde el marco conceptual primero y después intenten hacer algo del marco teórico. ¿Cómo sería eso? ¿Sí? Y si quiere miramos un par de ideas a las 2 de la tarde. Vuelvo y le digo, esto no es para calificar, sino para aportarles en esa investigación. ¿De acuerdo? Sí, ¿quién me habla? Sí, muy bajito, pero no sé quién es. Martín, bien puede. ¿Referencia a los mismos? Sí, sí, ustedes pueden hacer uso de todo lo que están. Y si van a incluir unos nuevos, por favor, colóquelos en la referencia abajo, sopórtenlos, ¿sí? Para que queden de una vez ahí en ese ejercicio, no lo pierdan de vista. Eso es indispendioso en este momento, sí, es cansón también, como cuando usted le enseñaban a amarrar los cordones y lo que le estaban enseñando era habilidades para el cerebro, para la vida. Entonces, sacrifíquese en este primer momento y se van a dar cuenta que eso va a ser una ventaja cuando estén en trabajo de campo
porque de pronto no van a tener los tiempos, pero ya lo tienen referenciado. Entonces, para hacer doble trabajo, es mejor que lo hagan ya, que lo hagan, se sacrifiquen ahorita para que lo demás ruede solo después y no tengan que hacer mucho esfuerzo. Pero sí, si hay un referente bien bueno que es como potencial para ustedes y creen que debe estar en el marco teórico, pues, sí, pero ya saben que ya no tienen que conformarse con el resumen, sino que tienen que leer el artículo, ¿sí? Para poder que vayan más allá a este trabajo como tal. ¿Qué más preguntas hay? Listo, entonces, si no, sí, Oscar. ¿Existe como algún listado sobre cuál debe ser la estructura a manejar que nos sirva como de orientación a nosotros? Pues si quieren pueden mirar el documento mío que les dejo en la plataforma de concepciones acerca de la motivación. Pueden mirar el de los migrantes venezolanos. Los estilos los dan ustedes, ¿sí? Solamente les diría que tengan en cuenta lo de la triada cuando empiecen a escribir, ¿cierto? Pero el estilo lo dan ustedes, ¿ya? Lo importante es que lleve como la secuencia de estos elementos y que hable siempre las tres voces: el autor, el investigador y la realidad. Ya como lo haga, ya ustedes ya lo patrocinan, ¿sí? Ahí pueden mirar 3 estilos distintos en esas publicaciones que hay mías, y son mi estilo. Yo tengo 3 estilos para trabajar y yo los enuncio en ese ejercicio. Mire cualquiera de ellos donde está referenciando y usted pues mira, o puede colocar su propia marca también, pero siempre respetando eso, ¿cierto? Esos 3 lineamientos. Y lo demás, rueda solo. Bien. Profe, una pregunta con respecto a los métodos mixtos. Cuando hablamos, ya que pues, se obtienen resultados a partir de ese análisis y pues que son muy confiables, cualquier investigación que se haga a través de ese método debe de tener como una implementación o una puesta en práctica de lo que se investiga para poder concluir con resultados. Claro, todas las investigaciones que se escojan pues como susceptibles a pruebas de campo, deben hacerse las pruebas de campo. La investigación pide un acercamiento porque como va a juntar dos métodos, pues debe hacerlo. Hay otro estilo desde la investigación cualitativa que es la hermenéutica, ¿ya? Y cuando usted está haciendo hermenéutica o análisis estructural de contenido, no necesariamente tiene que ir a prueba de campo, porque lo que usted está rastreando es ejercicios teóricos que se estén haciendo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si va a hablar de lo mixto, sí tiene que haber prueba de campo, pero si su ejercicio es netamente teórico, entonces sería una investigación cualitativa hermenéutica, y ahí sí no tiene que hacer prueba de campo, porque usted está haciendo análisis de datos, de lo que hay en las redes, ¿sí? De lo que sucede en las redes. Por ejemplo, si uno de ustedes fuera a hacer una investigación de cómo funcionan las redes sociales en momentos de pandemia, como posibilitadoras de conocimiento, ahí no hay prueba de campo. Usted va directamente a las redes, ¿ya? Y en las redes, pues usted ya toda la información la tiene ahí. Busque por un lado, busque por el otro, y eso sería un ejercicio hermenéutico, ¿ya? Eso sería cualitativo. Pero si está prometiendo ahí que va a hacer trabajo con estudiantes, le toca ir allá. Distinto si va a hacer análisis, por ejemplo, análisis de las pruebas de estado realizadas por el ICFES en el año 2017 a los estudiantes de grado tercero de las instituciones de la Secretaría de Educación. ¿A dónde le toca ir? No a los niños. ¿Le toca ir a qué fuente? A la Secretaría. No, al ICFES directamente, no. a las que usted tiene. Ok, a las pruebas. Eso está, sí, como eso está estadístico, ya hay un análisis que creo que eso lo sacan también el día E, ¿cierto? Como para mirar cuál fue la clase. Entonces usted iría directamente ahí no tiene que hacer trabajo de campo. El trabajo de campo es un análisis hermenéutico porque estadístico o de lo que hay para usted hacer una interpretación. Entonces, con esto yo les digo que todas las investigaciones no tienen trabajo de campo. Hay unas teóricas, como esta, por ejemplo, que les estoy indicando, de si fuéramos a revisar como qué pasó con el ICFES, ¿ya? Ahí no tiene que hacer nada usted, sino ir directamente a esa fuente. Y eso es posible hacerlo también. Claro, eso pensaba yo, porque cuando usted, por ejemplo, que va a tomar en su tema doctoral algo mixto, prácticamente tiene que hacer un desarrollo cuantitativo y cualitativo, o sea, realmente tiene que ahondar en las dos. Sí, en las dos. Pero la mía es dominancia cualitativa, pero tengo que hacer pretest, posttest, tengo que hacer grupo de control y de no control. ¿Por qué razón? Porque necesito mirar bien cómo se dinamiza eso en los jóvenes, ¿ya? Universitarios. Entonces cojo primer semestre para entenderlo, pero voy al segundo, al tercero y al cuarto también
pero lo puedo hacer virtual. O también cimentarse en algunas otras investigaciones netamente cuantitativas que vayan enfocadas hacia lo mismo suyo, pueden servir como base, como soporte. Pues en el caso particular mío, no. ¿Sabe por qué? No. Porque en el rastreo internacional nadie ha trabajado con jóvenes. Mejor dicho, esa es mi novedad. Han trabajado, la última que encontré es de Indonesia y trabajaron con 20 mujeres contagiadas de VIH. ¿Sí? Mujeres. Okay. ¿Ya? No hablan de jóvenes y jóvenes universitarios, hablan de adultos, hablan de profesores, hablan de todo, menos de jóvenes. Entonces, esa es mi novedad. Entonces, no pudieran pararme en otros que ya han hecho porque no existen. Me toca a mí sentar el paradigma. Es desde aquí donde se tiene que abordar el tema de los jóvenes. Que eso es lo bueno. Entonces, como uno de los doctorados está proponiendo, ya me toca colocar yo como referente. Sí, claro. Para que de ahí para adelante comiencen a mirarlo desde ahí. ¿Quieren abordar con jóvenes? Listo, cójalo de aquí. Y mejórelo y haga lo que usted quiera, pero cójalo desde ahí. Para lo duro. Ahí es donde está. Sí. Entonces, en este momento, para mí no sería viable. Para uno de ustedes, de pronto sí, si ya se ha hecho el ejercicio, desde los antecedentes, pudiera ser viable que lo tomen de ahí, pero siempre el valor agregado. Siempre el valor agregado. ¿Sí? Ok. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces, de aquí hasta las 12, por favor, avancen en el marco conceptual y a las 12 al descanso hasta las 2. Si vemos a las 2 que necesitamos darles como un espaciecito para ese ejercicio del marco teórico, lo damos, pero lo importante es que no se olviden de su familia al mediodía, por favor. ¿De acuerdo? Lo otro lo podemos ir negociando. Listo. Entonces, Gracias. Muchachos, a trabajar hasta las 2 en punto. Yo no los voy a acosar hasta las 2 y a las 2 revisamos cómo vamos y nos damos otro espaciecito para la construcción. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe. Vayan pues a trabajar.